Hola a todos. Hoy quiero mostrarles cómo reparo mi Jeep, pues como les comenté en anterior video donde modifiqué la suspensión, de que tenía un pequeño ruido y la llanta tenía problemas, pues la suspensión pegaba al girar hacia el lado izquierdo del piloto. Pues resulta que al hacer la modificación de la suspensión y salir a probarlo noté que lo que pasaba es que el del motor servo estaba algo ya desgastado o con posibles problemas de humedad por agua. Cabe mencionar que el servo no es impermeable y tendré que comprar uno impermeable, pero por el momento estoy ansioso por salir a correrlo con la nueva suspensión y no puedo esperar. Por suerte tengo una pickup la cual pienso mejorar en otro proyecto, me gustaría mostrarles también más adelante en otro video. Por lo pronto he decidido tomar el servo de esta camioneta y ponérselo a mi Jeep. Así que procederemos con el proceso y también aprovecharé para dar detalles que deje pasar en el primer video, donde pase por alto cómo calibrar el servo y montarlo de forma correcta. Como pueden ver en el video, la llanta no gira bien. Este problema fue el que pensé que podía estar mal calibrado el servo. Además del ruido que genera como si estuviera forzado, ese rechinido es normal, pero mi carro lo exagera aún más. ¿Podría ser el servo? ¿El que incluso hacía que la suspensión no trabajara al 100 en la parte frontal? Subiré el audio y para que escuches ese sonido del servo como forzado. Bueno, pues empezaremos desmontando el eje y la suspensión para retirar el servo, y mientras lo ves el video en reproducción acelerada me detendré en observaciones importantes y también te iré narrando detalles durante el video. A darle pues. Bien, una vez desmontado los ejes delanteros, vamos por el eje trasero y para retirarlo te recuerdo que es bueno marcarlo, en lo que memorizas qué parte va hacia qué lado. Así evitas algo que ya había mencionado en el anterior video, pues si se coloca mal las llantas giran en dirección contraria. Por ende lo marcaremos con un pequeño punto para saber qué parte queda hacia el suelo. Tendremos que quitar todo el chasis de metal para poder maniobrar los cables que pasan por debajo del motor. El servo de la camioneta lo tengo desmontado previamente y listo para no hacer tan largo este video. Una vez retirado el chasis podremos hacer a un lado el motor y tener más fácil acceso a la tarjeta o receptor de las conexiones. Este tornillo se desgastó y está barrido. Procedo a hacer una ranura para poder retirarlo con un destornillador plano o uno de cruz, el que mejor agarre, y reemplazarlo por otro tornillo. Desconectaré el servo dañado del Jeep.
Para esto retiró la cubierta de plástico que envuelve los cables. No es cinta adhesiva. Solo es una especie de empaque en forma de espiral, así que se puede volver a usar sin preocuparnos por su reemplazo. Como pueden observar, las conexiones de ambos servos son diferentes y también el diámetro del cable. Uno es más corto, no tiene caso cambiar la conexión, pues lo que necesito es el cable más largo, así que tendré que destapar el servo y proceder con un cautín de soldar, para después soldar el cable más largo al servo de la camioneta para usarlo en el Jeep. De esta manera podré cambiar los cables y adaptarlo al Jeep. Para ingresar a la zona electrónica del servo donde están soldados los cables, se deben retirar los 4 tornillos. La parte eléctrica del servo es muy pequeña, así que quitaré la soldadura con cuidado usando el cautín. Recuerda respetar los colores de los cables al volver a unirlos, los colores claros con sus respectivos, como es amarillo con amarillo, café con negro o rojo con el rojo. Cerciórate bien cómo están para dejarlos exactamente igual. Antes de instalar el servo o algún componente electrónico, es bueno verificar que funcione para no dar paso en falso. He aquí unas pruebas del servo para comprobar que funciona con la tarjeta receptora del Jeep. Para esto conectamos el servo. Enciende el coche y el control remoto. Revisa que el servo gire bien y en la misma proporción hacia ambos lados. Y por último, revisa que el servo se centre por sí solo. Esto es algo que todos los servos hacen. Poseen una especie de centro de gravedad que, si están girados a un lado al encender o conectarlos automáticamente, el solo se anivela. Esto nos ayudará a calibrar y más adelante lo verás en el video. También cerciórate que las luces y motor trabajen bien, para evitar que en algún mal descuido algo te falle, ya que a partir de ahora empezaremos con el proceso de armado de chasis y ejes.
Bien, la siguiente etapa es para explicarles cómo calibrar el servo. Como puedes ver, el control tiene unas franjas y la más larga nos sirve como referencia para indicarnos el tope máximo de giro. Y el botón debajo es el que nos indica el punto medio. En este dibujo te marco con una estrella grande el botón y el triángulo es la dirección hacia donde debe de apuntar la perilla, la cual tiene esa figura de triángulo. Dirige la punta hacia abajo y alinéalo de manera central al botón de las luces. Una vez centrado la dirección del control, procede a encender el carro y el control. Al encenderlo, si notas que la dirección gira sola, es porque la manivela que va del servo a los ejes está desalineada. Solo tienes que poner la derecha. Puedes usar una llanta para presentarlo sin necesidad de fijarla, solo para que veas que la dirección está derecha, ya que el servo, al encender el carro, él tiende solo a alinearse, así que si está chueco no es el servo, es la manivela la cual hay que centrar de tal manera que al estar encendido el carro, manivela y ejes estén derechos, y revisa que la posición donde van las llantas quede derecho. Puedes apagar y encender el carro. Si no gira el servo, has logrado balancear tu dirección de forma correcta. De igual forma, puedes apagar el carro, mover la dirección con la mano, y al encender el carro notarás que el servo automáticamente se endereza y las llantas quedan alineadas. Esto te indica que está bien balanceada la dirección. Como puedes ver, no he terminado de colocar todos los tornillos del chasis de la mitad hacia el frente. Esto lo hago porque si el servo no queda bien alineado, tendría que quitar la manivela del servo, y para moverla a izquierda o derecha, hay veces que solo por escasos milímetros puede quedar desalineada. Así que en caso de ser necesario, al no colocar todos los tornillos, solo realizo una presentación y una vez satisfecho procedo a terminar toda la parte del frente del coche. Una vez terminado, realizó las últimas pruebas para revisar cómo mi alineación y balanceo estén perfectos y cumplen con el resultado esperado. Al parecer es buen resultado, considerando que el servo no es lo mejor, pero al menos he podido obtener la misma calidad de cuando era nuevo mi Jeep. Subiré el volumen y escuchemos cómo el sonido es más parejo y estable a ambos lados del giro, y haremos una comparación de cómo estaba. El resultado es el esperado. Ahora sí podré grabar unos videos con mi Jeep divirtiéndome con la nueva suspensión. Por ello te invito de corazón te suscribas para seguir haciendo este y otros videos que estés interesado en ver. Mi trabajo es complacer al público entusiasta de los carros a control remoto. Así que dale like a este video por favor y suscríbete a mi canal. Nos vemos hasta pronto.